Hola, buenos días. Bueno, el tema elegido por nosotros ha sido planificadores, pero antes de saber lo que es un planificador debemos saber lo que es una planificación. La planificación automática o simplemente planificación es una rama de la inteligencia artificial que trata de producir estrategias o secuencias de acciones programadas para lograr un objetivo, es decir, lo que comúnmente llamamos como plan. Estas acciones son ejecutadas por agentes inteligentes, normalmente pues robots autónomos o incluso vehículos no tripulados. Las soluciones a estos problemas suelen ser complejas y se debe tener en cuenta que tratamos con un espacio multidimensional. Y también hay que saber la diferencia que nos puede dar trabajar en un entorno conocido, donde tenemos modelos disponibles que nos permite realizar una planificación al principio del problema que nos sirva para todo el problema. Y también trabajar con entornos desconocidos en los cuales la planificación puede tener que ser recalculada varias veces a lo largo del problema. Un planificador es un programa que precisamente implementa un algoritmo de planificación. Considera tres entradas para poder trabajar, que son una descripción del estado o estados iniciales del mundo, una descripción de estados meta o objetivo a alcanzar y una descripción de acciones posibles a realizar. La planificación traza un plan garantizado para cualquier estado inicial y que mediante la secuencia de acciones llegue a cualquier estado meta válido. Eh, Cada problema de planificación tiene sus particularidades, pero comparten una serie de características que se pueden tener en cuenta, como son saber si las acciones son deterministas o no deterministas y que, en caso de no serlo, qué probabilidades asociadas tiene, si las variables son discretas o continuas, si se puede observar el problema de forma completa o solo parcial, cuántos estados iniciales hay, si tienen duración las acciones, si se pueden ejecutar varias acciones simultáneamente o solo una, y también saber si los agentes cooperan entre sí para alcanzar un objetivo o cada uno actúa de forma egoísta. Bien, ahora pasamos a los lenguajes de planificación. Los lenguajes más comunes son PDDL y Strips, que explicaremos un poquito más adelante. Estos lenguajes están basados en variables de estado, lo cual quiere decir que cada estado corresponde a una variable y las acciones lo que hacen es determinar cómo cambia el valor de estas variables que contienen estados. También cabe destacar que si el problema crece de forma exponencial, pues su coste aumenta en la misma medida y su eficiencia pues disminuye. Dentro de los lenguajes de planificación encontramos un subtipo que es la planificación basada en la preferencia, que además de llegar a un estado meta lo que tiene en cuenta son las preferencias del usuario dentro de lo posible. Aquí llamamos preferencias, pues bien, un problema por ejemplo tiene varias soluciones a un mismo problema, efectivamente. Cada una potencia una característica, como puede ser la velocidad que tarda en resolverlo, el coste de resolverlo, el espacio que ocupa, la seguridad, etcétera. Pues a esto son a lo que llamamos preferencias a tener en cuenta a la hora de elaborar la estrategia. Lógicamente, esto implica una mayor duración a la hora de planificar. PDDL soporta esta especificación de preferencias. Incluso también puede evaluar la calidad de un plan teniendo en cuenta las preferencias que cumple mediante un comando dentro de su lenguaje. Sí, se trata de un generador de planes automatizado, que fue diseñado en el año 1971 por Niels Nilsson y Richard Fix. El nombre procede de Stanford Research Institute Problem Solver. Este planificador automático se utiliza ampliamente en aplicaciones destinadas a la robótica. Utiliza un formalismo basado en lógica, que representa estados. Un estado es un conjunto de predicados lógicos y operadores, que añaden o eliminan predicados al estado actual. Con el mismo nombre nos referiremos al lenguaje formal utilizado por dicho planificador. Ese lenguaje se ha convertido en la base de gran parte de los lenguajes utilizados actualmente para los planificadores de problemas, cuya instancia consta de un estado inicial, un estado objetivo o meta, que es donde se desea llegar, y un conjunto de acciones, que incluyen las precondiciones y las poscondiciones. Las acciones de strip se representan mediante tres componentes:
precondiciones consiste en la lista de átomos que deben ser ciertos en un estado para que una acción pueda realizarse sobre él. La lista de borrar se trata de la lista de átomos que van a dejar de ser ciertos cuando se realice dicha acción. Y la lista de añadir contiene la lista de átomos que van a ser ciertos cuando se realice la acción. A veces la lista de añadir y de borrar se combinan en una nueva lista denominada lista de efectos, que contiene los átomos de la lista de añadir y los átomos de la lista borrar, que se encuentran negados. Aquí tenemos un ejemplo de strips. En él tenemos 4 acciones: apilar el bloque, coger un bloque, soltar un bloque y quitar un bloque, desapilar. Para ello vamos a tener un estado inicial que consta del bloque A, el bloque C sobre el bloque B y el bloque D. Y queremos llegar al estado final, que será el bloque A sobre el bloque B y el bloque C sobre el bloque B. Para ello disponemos de las 4 acciones mencionadas anteriormente, y la solución será la que tengamos a continuación, que trata de desapilar el bloque C del bloque B, y después lo apilaremos sobre D. Luego cogeremos el bloque A que tenemos sobre la mesa y lo apilaremos sobre el bloque B. Planificación clásica. Se pueden tener diversos objetivos que queremos conseguir en el mismo problema. Si tenemos n objetivos, puede que tengamos que probar n factorial formas de ordenarlos para lograr resolver el problema. Para reducir el espacio de búsqueda, se tratará de solucionar los problemas uno a uno, en un cierto orden. Esto nos plantea un problema, y es que existe la posibilidad de deshacer un objetivo ya conseguido a la hora de intentar resolver un objetivo posterior. Si los objetivos son independientes y hay iteraciones, podemos utilizar un método especial. El método es el análisis de medios y de fines. Para ello, y mientras el estado actual sea diferente del estado final, escogemos una de las diferencias entre ambos y encontramos un operador apropiado para reducirla. Comparamos las precondiciones del operador con el estado actual y se buscan posibles diferencias. En caso de que haya alguna, se tratará de reducirlas de forma recursiva. En caso contrario, si no tenemos ninguna diferencia, se aplica el operador directamente sin ningún problema. Posteriormente se vuelve a repetir el proceso, utilizando como estado actual el estado resultante de aplicar el operador seleccionado. En planificación neoclásica se utiliza el algoritmo GraphPlan, desarrollado en 1995 por Avrin Bloom y Merrick Furst. Este algoritmo recibe como entrada un problema de planificación expresado en strips. Su salida es una secuencia de operaciones para alcanzar un estado final. Se utiliza un grafo en el que los nodos son las acciones y hechos atómicos, dispuestos en niveles alternos, y las aristas pueden ser o bien de un hecho atómico a las acciones de las cuales es una condición, o bien de una acción a los hechos atómicos donde se convierte en verdadero o falso. Este grafo es de planificación y representa la solución del problema de forma instanciada. El algoritmo consta de 2 fases, una de expansión del grafo y otra de extracción de la solución. La expansión del grafo consiste en extenderle hasta que las condiciones necesarias para la existencia del plan se cumplen mediante la alternancia de niveles de proposición y acción, y el cálculo de restricciones de binarias mútex. Termina cuando todas las metas del mismo nivel de proposición no son mútex. La extracción de la solución es una búsqueda hacia atrás que comienza rastreando qué acciones concretas asignar a cada meta o submeta. Si no se producen asignaciones válidas, se generan más niveles de preposiciones y acciones y se vuelve a realizar el proceso. Este algoritmo es completo, obtiene el plan paralelo óptimo en términos de número de pasos de ejecución en paralelo, aunque no asegura encontrar el óptimo en términos de número de operadores. Para mejorar el tiempo se puede tener en cuenta la duración de las acciones. Cuando se falla en un nivel se registra esa información para cuando vuelva. Para mejorar su eficacia se pueden eliminar las proposiciones que no cambian su valor, guardar para cada mutex el primer nivel donde desapareció y guardar para cada proposición y acción la primera aparición en el grafo. También se pueden implementar un vector de bits para cada estado y 4 vectores de bits para cada acción instanciada, 2 para efectos y 2 para precondiciones. La planificación temporal se puede resolver como la planificación clásica, con la diferencia de que las acciones se superponen en el tiempo.
Para ello, la definición de estado tiene que incluir información sobre el tiempo absoluto actual y cómo ha procedido la ejecución de cada acción activa. El espacio de estados de la planificación con tiempo real puede ser infinito, a diferencia del de la planificación clásica. Un autómata temporalizado posee un conjunto finito de relojes que representan el tiempo transcurrido y que están sincronizados. Las transiciones del autómata tienen asociadas condiciones que se deben cumplir para avanzar de una a otra. La planificación probabilística puede ser resuelta mediante métodos iterativos como la política de iteración y la iteración de valor cuando el espacio de estados es suficientemente pequeño. La planificación probabilística se resuelve de forma similar con métodos iterativos, con observabilidad parcial, pero utilizando una representación de las funciones de valor definidas por el espacio de creencias en lugar de estados. Un proceso de decisión markoviano, MDP, es un problema de aprendizaje de refuerzo en el que el estado futuro del proceso es independiente de los estados pasados, dependiendo únicamente del estado presente. Viene definido por un conjunto de estados, una función de recompensas, un conjunto de acciones posibles y, a veces, de un modelo del entorno. El agente realizará acciones que tienen un coste, para que el sistema cambie de estado con el objetivo de un bajo coste, tanto inmediato como a largo plazo. Una política establece qué acción debe tomar en cada momento de decisión. Esta puede ser estacionaria o no estacionaria, en la que se pueden tomar diferentes acciones en el mismo estado según el momento de decisión. SAT-Plan es otro método de planificación automática. Convierte el problema de la planificación en uno de satisfacibilidad booleana. Dado el estado inicial, un conjunto de acciones, una meta y un horizonte, una fórmula será generada de manera satisfacible si existe una planificación con la longitud del horizonte dado. Una planificación podrá ser encontrada haciendo pruebas con diferentes horizontes, empezando con el menor y aumentando de uno en uno su longitud. Redes de tareas jerárquicas. Planificación jerárquica. A diferencia de la planificación clásica, que se dedica a planificar un conjunto de metas, la planificación jerárquica planifica el conjunto de acciones que llevan a cabo una actividad o tarea, descomponiendo tareas en subtareas de acuerdo con la definición de varios métodos. Una red jerárquica de tareas es un algoritmo de planificación automático que crea un plan por descomposición de tareas en subtareas. La dependencia entre las acciones se proporciona en forma de red. Es muy eficiente si se define bien el conocimiento, pero por otro lado los dominios son mucho más complicados de definir. Diferenciamos Simple Task Networks, en las que la descomposición se aplica en cumplimiento de unas precondiciones según una jerarquía, y Hierarchical Task Networks, en las que la descomposición se realiza en un conjunto de tareas que cumplen ciertas restricciones. Hierarchical Task Networks es un algoritmo en el que tenemos compuestas o primitivas. Como entradas del algoritmo tenemos el estado inicial, tareas, orden en el que se deben conseguir y teoría del dominio, que son los métodos y acciones. Los métodos están formados por tareas compuestas. Las acciones consiguen las tareas primitivas y son semejantes a los operadores de planificación strips y están formadas por tarea primitiva, precondiciones y efectos. El algoritmo SOP es un algoritmo jerárquico básico muy eficiente pero inflexible que empieza con las tareas iniciales de alto nivel. Crea redes de tareas mediante la expansión repetitiva de subplanes hasta que el plan es instanciado completamente y elige métodos cuyas condiciones de aplicabilidad se cumplen. Aprendizaje automático. Se puede usar el aprendizaje automático para mejorar los algoritmos de planificación actuales. ¿Por qué aprendizaje? El problema de los planificadores es que depende mucho de la representación. Las heurísticas actuales siempre resuelven igual el mismo problema y no siempre guían hacia las mejores soluciones. Tipos de técnicas. Métodos inductivos son los métodos intensivos en datos. Se consigue mediante la extracción de descripciones generales en un concepto a través de muchos ejemplos. Métodos deductivos son los métodos intensivos en conocimiento. Explican y analizan un solo ejemplo de un concepto. Y por otro lado, por último, tenemos los enfoques híbridos, que usan el método deductivo para extraer información de un episodio de planificación, pero a su vez usan un método inductivo para generalizar y especializar el conocimiento adquirido. Aprendizaje para ser eficientes. Los macrooperadores son una de las primeras ideas de aplicar aprendizaje a planificación, la cual se utilizó para mejorar la eficiencia de planificadores strips. Se basa
en el aprendizaje de secuencias de acciones y la monitorización de ejecución de planes para crear nuevos operadores. Se crean construyendo tablas triangulares y parametrizando resolver problemas en función del pasado. Se pueden resolver problemas conociendo casos pasados. Una forma serían las bases de datos. Si somos más flexibles, permitimos recuperar y utilizar varios casos parecidos a los anteriores. Relacionamiento basado en casos, como se puede ver en las imágenes. Para mejorar la calidad de los planes tenemos dos enfoques. El enfoque Quality, que es aprender la diferencia entre una solución buena y una peor. Y el enfoque Hamlet, que es aprender a seleccionar alternativas que llevan a soluciones óptimas. Como conclusiones podemos decir que los planificadores ayudan a resolver problemas que a priori parecen muy intrincados, pero aún así queda mucho por ahondar en esta rama de la inteligencia artificial. Existen varias técnicas que consiguen simplificar este tipo de problemas, aunque siempre hay excepciones e incluso problemas sin solución posible cuya solución es más costosa que el beneficio que produce. Además, no existe un estándar para tratar este tipo de problemas, ya que cada uno tiene unas características particulares.